agradecemos la presencia del profesor Manuel Carlos Vallejo, PhD, profesor titular de la Organización y Empresas de la Empresa de Jaén en España, cofundador y actual miembro de la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de Jaén, experto virtual en formación de dirección estratégica y en empresa familiar del espacio virtual de Andalucía, profesor consultor de dirección estratégica de la Universidad Oberta de Cataluña, consultor de sucesión y protocolo en empresas familiares a través de OTRI de la Universidad de Jaén a Pymes, miembros del Consejo de Administración de distintas sociedades que integran el grupo WOMBI. Él va a tratar el tema cómo profesionalizar a la familia empresarial. Luego tenemos a Arturo Rivadeneira, magíster en Dirección de Empresas Familiares en Alta Dirección y Organización de Empresas Familiares, presidente y fundador de la firma en Dirección de Empresas Familiares FAM Bussings, certificado en Programa Internacional de Family Bussings en el INCAE Bussing School y en Cornell University, seminario en empresas familiares del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es instructor y conferencista en el tema de empresas familiares en cámaras de comercio a nivel nacional e internacional. Va a tratar el tema el camino hacia la transformación de las empresas familiares. Luego tenemos a nuestra docente, promotora de toda esta línea de trabajo, Paola Traverso. Ella es magíster en Administración de Empresas, cofundadora, delegado y sucesión de consultores de empresas familiares, con más de 20 años de experiencia en administración estratégica y profesionalización de pequeñas y medianas empresas familiares y no familiares. Catedrática e investigadora de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, experta en manejo de entornos virtuales de aprendizajes, coach profesional en metodología de aceleración de resultados. Damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y agradeciéndoles nuevamente. Explico la metodología que vamos a usar en este conversatorio. Como los he nombrado, cada uno va a intervenir. Al final de toda la sesión, de todo el conversatorio, vamos a revisar el chat y mirar las preguntas de quienes están participando, y como estarán dirigidos a las personas que los asistentes quieren dirigir su pregunta, luego le ruego a los expositores que revisen el chat y van viendo qué pregunta le han hecho los expositores para contestar ordenadamente. Si hubieran preguntas comunes, las voy a leer yo y les digo, pues les propondría cuál de los tres estaría gustoso de contestarla. Dicho esto, empezamos con el primer panelista. Bueno, vamos a disfrutar de esta sesión y ya saben, hacer sus preguntas por chat. Adelante. Buenas tardes, no sé si se me oye bien. ¿Se me oye bien? Sí, muy bien. Perfectamente. Bueno, pues buenas tardes para todos ustedes. Bueno, buenas noches. Si hay alguien que está por casualidad oyendo desde esta parte del Atlántico, bueno, soy Manuel Carlos Vallejo y como ya, bueno, al moderador del conversatorio indicó anteriormente, pues soy profesor de la Universidad de Jaén y bueno, llevo ya una larga trayectoria, toda mi carrera como docente, como investigador y como consultor, pues se ha centrado en este mundo de la empresa familiar, que entre otras cosas pues realmente me apasiona, ¿no? He dedicado muchos años, mucho tiempo, pues, prácticamente toda mi actividad profesional al mundo de la empresa familiar. No me voy a extender en esto porque a ustedes les pueda interesar más conocer un poquito pues este nuevo diplomado que la Universidad Católica Santiago de Guayaquil va a lanzar. Por supuesto, antes de empezar, perdónenme ustedes, pero quería agradecer a la Universidad Católica que haya contado con mi presencia en este conversatorio y, por supuesto, dar las gracias a la profesora Paola Traverso por todo su tiempo, por toda su dedicación, porque la verdad que ella ha sido un poco pues, el artífice de que este conversatorio pueda ser una realidad, el curso sea una realidad, y ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y, por supuesto, que creo que es de agradecérselo y es digno el mencionar pues que ella ha tenido pues esta inquietud desde el primer momento en que me conoció, que contactó conmigo y bueno, y yo le agradezco muchísimo pues que haya podido con su tesón conseguir que esto sea una realidad y que yo pueda estar aquí con todos ustedes compartiendo este poquito tiempo que tenemos pues para contarles un poco de qué va el curso. Sin más dilación, entro directamente en lo que sería, me permiten un segundo porque tengo que compartir
compartir pantalla. A ver, sería este de aquí. Supongo que se verá. ¿Se ve? Sí, ¿lo ven ustedes? ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí, profesor, no sé si quiere en ese formato o le da pantalla Sí, voy a total. dar a presentar, sí, sí. ¿Se ve Ok. mejor ahora? Perfecto. Sí, perfecto, le oímos y le vemos bien. Yo le Bueno, aviso cualquier problema de audio que tuviéramos o de pantalla, ¿ok? Ahorita todo normal. muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, como ven, a mí me toca hablarle un poquito de la planificación de la sucesión como factor clave para la supervivencia de la empresa familiar. Y bueno, mi intervención va a ser breve y va a estar, digamos, orquestada en torno a dos preguntas muy sencillas, en torno a dos preguntas de por qué. Vamos a ver dos por qué importantes, que es lo que de alguna forma va a sustentar pues, o justificar la importancia que tiene la sucesión, la planificación de la sucesión para las empresas familiares, ¿no? La primera, a ver, no pasa, no sé por qué no pasa. No puedo pasar a la siguiente diapositiva, a ver, ¿por qué? Sí. Ya, perdón, es que es con el clic. Bueno, lo primero que quería es darle una breve pincelada, porque luego también el resto de ponentes, tanto Paola como Arturo, van a hacer hincapié también en otros aspectos importantes de la empresa familiar. Lo primero sería, supongo que muchos de ustedes son empresarios familiares, o son miembros de familias empresarias, o tienen algo que ver con este mundo de la empresa familiar, ¿no? Y lo primero, una breve diapositiva de alguna manera que justifique el por qué sentido puede tener este nuevo diploma diplomado que lanza la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ¿no? Y es pues simplemente dejarles constancia, ¿no? Seguramente ustedes ya han oído hablar de estas cifras, pero un poquito pues del papel tan importante a nivel económico e internacional que juegan las empresas familiares, ¿no? Como ven ustedes acá en la diapositiva, pues entre el 70 y el 90% de esas iniciativas empresariales del mundo cobran vida bajo la fórmula de empresa familiar, ¿no? Hay una familia empresaria. A nosotros en España nos gusta mucho hablar ahora ya de familias empresarias, no más que de empresario familiar, utilizamos más el término familias empresarias, ¿no? Y bueno, y evidentemente pues su importancia se constata en sus contribuciones a lo que puede ser el Producto Interior Bruto, pues de esos bloques o grandes bloques económicos del planeta, ¿no? Pues como ven ustedes aquí, yo les pongo algunas cifras de la contribución que las empresas familiares hacen al PIB de la Unión Europea, al PIB de Norteamérica, al PIB de América Latina, al PIB de Asia, y también darle muchas otras cifras en cuanto a lo que podría ser la generación de empleo, ¿no? Cómo contribuyen al empleo, cómo contribuyen al PIB, por tanto, pues cómo se convierten en lo que sería la columna vertebral de cualquier economía desarrollada, ¿no? Que pueda existir en el planeta. En definitiva, un poco les digo esto, ¿no? Se puede resumir todo en pocas palabras, que la empresa familiar pues es la estructura empresarial que domina, ¿no? Que domina lo que pueda ser pues, cualquier economía del planeta. Dicho esto, entro directamente en lo que sería el tema que nos ocupa y que es el primer porqué, ¿no? Fíjense ustedes, cuando empezamos a ver cifras, hemos visto antes cifras de la importancia de la empresa familiar, pero hay otras cifras que son aterradoras y que asustan un poco cuando uno pues empieza a leer y a coger información de lo que les pasa a las empresas familiares, ¿no? Cuando uno constata o estudia investigaciones que se han hecho en torno a ellas, ¿no? Y pues aparecen datos del tipo como el que ven ustedes aquí, ¿no? Se encuentra o nos podemos encontrar con cifras que aluden a que solo 1/3 del total de empresas familiares sobrevive a la segunda generación y que menos del 15% del total de empresas familiares sobrevive a la tercera generación. Es decir, parece, ¿no? Parece que hay aquí un problema grave, uno de los mayores problemas que tienen las empresas familiares, pues suelen ser esos cambios generacionales, esas sucesiones, esas transiciones de una generación a la siguiente, ¿no? De tal forma que cuando las empresas familiares tienen que afrontar esos cambios, cuando llega el momento de pasar de una generación a la siguiente, pues parece ser que muchas no lo consiguen, ¿no? Insisto, vuelvan ustedes a mirar, les pongo un poco, o le hago hincapié, pongo énfasis en lo que serían esas cifras, pues para que ustedes vean pues, lo difícil que es para ellas pasar de primera a segunda y lo difícil que es para ellas pasar de segunda a tercera, ¿no? Como en esas transiciones, pues muchas de ellas, pues de alguna manera no lo consiguen, ¿no? Y acaban con este problema, ¿no? Y aquí es donde viene lo que le anticipaba al principio. El primer por qué. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué es tan importante para las empresas familiares entonces estos cambios? ¿Por qué son tan importantes? ¿Y por qué de alguna manera fracasan tanto? Pues bien, la respuesta es muy sencilla. La mayor parte de las veces esto ocurre porque hay una falta de anticipación, una falta de planificación, una falta de preparación de esos cambios, de esos relevos generacionales.
Es decir, muchas empresas familiares enfrentan ese proceso de cambio generacional porque toca, porque llega, porque es el momento de una sucesión sobrevenida y entonces lo tenemos que hacer. Pero desgraciadamente no han anticipado, no han preparado, no han abordado muchos temas que son espinosos, que son complejos, que son complicados y que tienen que ver con los tres sistemas que forman o definen una empresa familiar, como son la familia, la propiedad y la gestión o la dirección de la empresa. Hay muchos temas escabrosos, espinosos, que de alguna manera se deben de haber hablado, se deben de haber tratado, negociado, tomado acuerdo para que cuando llegue el momento de la transición, pues no tengamos los problemas que de alguna manera acaban surgiendo y que hacen que esas transiciones fracasen, ¿no? Pues empezamos con problemas, con enfrentamientos, con disputas, con desacuerdos, de tal manera que, bueno, al final el barco acaba naufragando y las empresas no consiguen superar con éxito esas transiciones. Como ya les digo, el motivo fundamental que se suele argumentar es ese, que no se anticipa, que no se prepara, que no se trabaja a la siguiente generación, se educa, se forma y de alguna manera se estructura bien cómo va a ser o cómo tenemos que manejar la empresa una vez que hayamos hecho la transición de la generación que actualmente la dirige, tiene la rienda a la siguiente generación, a la que va a ser la sucesora. Bueno, y aquí viene el segundo gran porqué de mi intervención. Bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque es verdad que esto se dice, se oye, las familias empresariales lo saben, pero a pesar de que esto puede ser o puede de alguna manera ser ya algo pues que más o menos se maneja en el mundo de las familias empresarias, sin embargo sigue ocurriendo que no anticipan, que no planifican y que llegan esas sucesiones o esos cambios generacionales sobrevenidos que acaban con la empresa, digamos, desaparecida o extinguida, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se produce esta falta de anticipación y planificación? Fíjense ustedes, a mí en mi experiencia como consultor me ha pasado un poco que en foro, en charla, ¿no? Hace alguna pequeña conferencia, algún pequeño seminario con empresarios, con familias empresarias y al final del mismo pues suele haber un cóctel, suele haber una pequeña, ¿no? Pues bueno, un pequeño aperitivo pues para conversar con el ponente, para que las familias empresarias conversen entre sí, intercambien experiencia, en fin, lo normal, ¿no? Y muchas veces, pues, te llega una familia empresaria, un empresario, oye, ¿qué tal? ¿Ustedes cómo llevan la sucesión? ¿Han planificado? ¿Han anticipado algo? ¿Tienen ustedes algo preparado? ¿Están trabajando el tema? Y muchas veces las respuestas suelen ser, no hay ningún problema, porque los miembros de mi familia, mis hijos, o digamos la generación que corresponda en ese momento, se llevan todos muy bien, están todos muy preparados, las relaciones son magníficas y cuando llegue el momento ellos van a saber hacerlo, no va a haber ningún problema. No es necesario prácticamente que nosotros preparemos nada porque, bueno, estoy convencido o estamos convencidos que no vamos a tener ningún problema cuando llegue el momento de la sucesión. Y luego realmente pues te encuentras con esos mismos empresarios que al cabo del tiempo pues te los vuelves a cruzar o incluso te llaman o te escriben un correo diciendo, ay, mire usted, pues qué razón tenía o que no preparamos nada y que ahora tenemos aquí pues un problema gordo porque no nos ponemos de acuerdo, no hay manera de organizar bien la transición, los nuevos órganos de gobierno. Es decir, de verdad que nos hubiera venido bien haberle hecho caso y haber intentado organizar, planificar, anticipar todo este proceso, ¿no? Insisto, a pesar de que parece ser que es obvio, sin embargo, nos seguimos encontrando en que no planifican, no anticipan. Y eso, insisto, segundo por qué, les vuelvo a decir, ¿por qué? Pues miren ustedes, un segundo, a ver, ahí va el por qué. Miren ustedes, esta imagen es muy ilustrativa, ¿no? Tenemos acá, pues podríamos tener aquí en la parte de la izquierda, podríamos tener a una persona que podría ser la persona que va a ser sucedida, un miembro de la generación que va a ser sucedida, podría ser, por ejemplo, el fundador de una primera generación de una empresa familiar, ¿no? Y en la parte de la derecha, pues podríamos tener perfectamente un miembro de la segunda generación o de la siguiente generación, vamos a decir mejor siguiente, ¿no? La generación que va a ser la sucesora, ¿no? Los tenemos ahí enfrentados. ¿Y por qué les pongo esta foto, ¿no? Están ahí, pues porque realmente muchas veces esa falta de anticipación, esa falta de planificación se produce o puede ser achacada tanto a la generación sucedida como a la generación que va a ser la sucesora. Yo les voy a poner aquí, o les voy a comentar algunos motivos, los que normalmente suelen estar detrás, que a algunos les pueden parecer que, bueno, un poco así, como que no tienen mucho fundamento, pero a poco que piensen, si son ustedes empresarios familiares o miembros de familia empresaria, verán que seguro que hay algo de verdad en lo que yo les voy a contar. Insisto, les voy a poner motivos, razones
de por qué hay esa falta de planificación o de anticipación achacables a la generación que va a ser la sucedida y también por qué hay motivos de esa falta de planificación o de anticipación achacable a la generación que va a ser la sucesora. Vamos a comenzar con esos motivos brevemente, yo se los voy a desgranar brevemente y empiezo por los que, digamos, serían achacables a la generación que va a ser la sucedida, ¿no? Mire usted, el primero de ellos les pongo ahí tabú. Tabú. ¿Por qué digo esto de tabú? Bueno, pues porque, bueno, la generación que va a ser sucedida no le resulta muy cómodo hablar de sucesión, hablar de planificación, hablar de cambio generacional. ¿Por qué? Porque en cierto modo hablar de este tema es hablar de que, bueno, mis días se acaban, de que yo, bueno, voy a tener que dejar de ser empresario, voy a tener que dejar mi empresa. Y claro, incluso, ¿por qué no? Vamos a ser un poco duros, ¿no? Bueno, que se acerca mi momento final, hablamos de muerte, hablamos de defunción, y eso, evidentemente, pues no es agradable para nadie. Con lo cual, lo mejor es, mire, yo este tema no lo quiero tocar, vamos a dejar el tiempo pasar y ya llegará el momento y ya lo haremos o ya se hará cuando llegue el momento. No quiero hablar de este tema porque me resulta un poco incómodo, ¿no? Me incomoda bastante, no me interesa. Eso podría ser una razón. Miren ustedes la segunda, dualidad, agravios, capacidad. Miren ustedes, esto se produce mucho cuando la generación que va a ser sucedida se encuentra con que en la generación sucesora hay más de un posible sucesor o potencial sucesor. ¿Y qué ocurre? La generación sucedida, conoce perfectamente las capacidades, el potencial, todo de los miembros de la siguiente generación. Y por eso que lo conoce, y por eso que tiene el doble rol de empresario y a la vez probablemente padre, tío, abuelo, el rol que sea, eso le lleva o le crea muchos conflictos o muchas preocupaciones, muchos quebraderos de cabeza en torno a qué hacer para no caer en la dualidad capacidad, agravios. ¿A qué me refiero con esto? Pues que muchas veces la generación sucesora, que va a ser sucedida, disculpen, sabe perfectamente cuál o cuáles de esos potenciales sucesores son los idóneos o los mejores para, digamos, coger las riendas de la empresa en la siguiente generación. Igual que también sabe quiénes no son los más idóneos o quiénes incluso no deberían de estar en la empresa familiar por su potencial o por su actitud. Pero, ¿qué ocurre? También pesa el papel de padre o pesan los vínculos emocionales. Entonces, claro, ¿qué ocurre ahí? Si yo digo que puede ser mi hijo Antonio, pero Pedro no quiero y Pedro no lo veo, pero Pedro sí quiere, aunque no está preparado, pero él quiere, voy a crear un conflicto, voy a crear un problema ya entre hermanos, entre miembros de la siguiente generación. O puedo crear un conflicto si me decanto por uno en detrimento de otro o viceversa. Con lo cual, ¿qué puede pasar? ¿Qué puedo hacer? Lo mejor es no levantar la liebre, dejar todo como está, yo no digo nada, dejo que esto fluya, que el tiempo pase y cuando llegue el momento, pues que ellos ya vean lo que han de hacer o ya veremos lo que se hace. Pero de momento no quiero crear conflicto. Eso, desde mi punto de vista, desde mi modesta opinión, es un error porque esos conflictos, si están ahí y antes o después van a salir. Y es mejor tratar de solucionarlos en tiempos de paz que no en tiempos de guerra, que no cuando ya sea urgente, cuando tengamos prisa para hacerlo, ¿vale? Y otro motivo podría ser afán por demostrar utilidad. Miren, ustedes, esto es muy, muy, muy fuerte o tiene digamos, un peso muy importante, sobre todo en fundadores, en personas de primera generación, ¿vale? En empresarios de primera generación. Porque normalmente suelen ser personas que con su esfuerzo, con su sacrificio, con muchas horas de trabajo, con mucho tesón, superando todo tipo de dificultades, han conseguido levantar una empresa, han conseguido montar, algunos hasta un imperio, que ahora van a legar a la siguiente generación, ¿no? Y hablar de sucesión es un poco como plantearse, es que yo ya no, parece que ya no sirvo, yo que he puesto todo esto en marcha, yo que he sacado todo esto adelante. No, perdona, yo todavía tengo que seguir aquí, yo tengo que morir con las botas puestas, yo no dejo mi empresa, ¿no? Porque yo todavía tengo mucho que hacer y mucho que demostrar. Y es verdad, y lo tiene que hacer, pero la forma de hacerlo no es dejando de preparar, de anticipar la sucesión, ¿vale? Esa no es la mejor forma. Quizá una de las mejores formas de demostrar utilidad sea precisamente en eso, ¿no? En tirarse al barro
y tratar de anticipar, de preparar, de organizar esa transición a la siguiente generación para conseguir que se haga con éxito y que la empresa familiar siga, digamos, con su andadura, ¿no? Y pueda seguir siendo medio de vida para esa siguiente generación y para generaciones venideras. ¿De acuerdo? Más o menos hay más razones, pero un poco para que ustedes vean pues algunos argumentos importantes de por qué por parte de la generación que va a ser sucedida, pues un poco se deja llevar y no se hace esa planificación, ¿vale? Vamos a coger al miembro de la segunda generación, vamos a irnos a la parte derecha de esta diapositiva y vamos a coger a algún miembro o a los miembros de la generación que va a ser la sucesora. ¿Por qué ellos tampoco, o digamos, no están especialmente interesados o dejan el tema de anticipar, de planificar, de preparar, de organizar esa sucesión un poco al margen y no acaban haciéndolo? Bueno, algunos argumentos. Pues también ellos piensan o tienen en su cabeza evitar conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben que hablar de quién va a ser el sucesor, quién va a ser el nuevo director general, quién va a ser el CEO de la empresa, quién va a ser el accionista mayoritario, quién va... es una fuente o probablemente va a poder o puede generar conflictos con otros posibles o otros potenciales sucesores, que en este caso, por ejemplo, podríamos hablar con sus hermanos o con sus primos o ya dependiendo del tipo de transición, si es una primera, segunda, es una tercera, intervendrían, digamos, miembros de la familia con distinto vínculo, con distinto parentesco, ¿no? Pero saben que, bueno, probablemente se vayan a generar conflictos, vaya a haber problemas y entonces, pues la mejor forma de que no haya conflictos es no abrir la caja de Pandora, dejar esto cerrado y ya veremos, ya andaremos. Con lo cual, no anticipamos, no planificamos. Otro motivo podría ser también para la falta de seguridad. ¿Por qué? Piensen ustedes, esto es todavía más fuerte a medida que las generaciones van pasando. ¿Por qué? Pues porque, claro, estamos hablando de que ellos van a recibir una gran responsabilidad. Les viene de pronto una empresa gorda que una generación anterior montó, que una generación anterior puso en marcha, que consolidó, que a lo mejor hoy en día es una empresa con una marca de prestigio a nivel nacional e internacional incluso, y ahora de pronto eso me viene a mí o nos viene a nosotros y tenemos que dar la talla y tenemos que dar el do de pecho y tenemos que mantener la empresa, pero no estamos seguros, no lo vemos claro, no sé si seremos capaces o no, ¿no? Entonces lo mejor que es, no hagamos nada, dejemos que la generación anterior siga al frente del negocio mientras puedan y cuando llegue el momento pues ya hablaremos. De momento nosotros preferimos no hacerlo porque todavía no nos vemos con capacidad, no nos vemos suficientemente preparados porque lo que nos viene es una responsabilidad especialmente importante, ¿no? Y muy vinculado a esto también, y muchas veces este problema surge cuando tenemos, pues, generaciones sucesoras que, bueno, no se han implicado mucho en la empresa, han vivido una vida cómoda, han vivido, como quien dice, o han tenido abundancia, no han tenido problemas, y la verdad que tienen una vida buena en la que, digamos, no se le ha educado en valores que puedan ser importantes, puedan ser buenos para la gestión de la empresa familiar, es decir, valores como la austeridad, el sacrificio, el esfuerzo, es decir, hay una serie de valores que son buenos siempre inculcar a una generación que va a coger las riendas de una empresa familiar y estas generaciones pues no han tenido esa educación, no se ha preparado, no se ha hecho ese compromiso, no se ha buscado el compromiso, la implicación de esos miembros de la siguiente generación con el negocio y nos encontramos con una generación que es cómoda, que no quiere problemas, que no quiere responsabilidades y que lo que quiere pues es seguir viviendo esa vida placentera, cómoda, sin esfuerzo, sin sacrificio que llevan viviendo pues prácticamente toda su vida y por tanto lo que les interesa es no asumir nada, no planificar nada, no anticipar nada y que la generación que está pues siga al frente del negocio y, insisto, ya veremos cuando llegue el momento qué es lo que pasa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que llega el momento, la generación sobreviene, no hemos hecho los deberes y aquí viene, no sé si ustedes utilizan esta expresión en Ecuador, pero en España se usa mucho, se dice, y el uno por el otro, la casa sin barrer. Es decir, los deberes sin hacer, la planificación no se ha hecho, llega el momento, nos sobreviene, salen todos estos problemas que hemos visto aquí y estamos prácticamente, de alguna forma, bastante abocados al fracaso. O sin ser catastrofista, estamos, o las probabilidades de que esa sucesión sea exitosa, pues se reducen notablemente. Dicho esto, y con esto acabo, en este, digamos, diploma que lanza la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, todos estos aspectos se van a tratar. ¿Qué es lo que pretendemos, digamos, a nivel formativo con el tema sucesión?
pues de alguna manera inculcar a las personas que se acaben matriculando en el curso, en el diploma, pues qué hay que hacer, cómo preparar esa sucesión, cómo anticipar esa sucesión, qué aspectos hay que organizar, aspectos de los que les va a hablar Paola, cómo transformar, dirigir la gestión de la empresa, aspectos de los que les va a hablar Arturo, cómo profesionalizar, cómo empezar a introducir órganos profesionales de gestión dentro de las empresas familiares, cómo hacer un protocolo, lo que los anglosajones llaman un family constitution, que son una serie de acuerdos que nos den cierta garantía de que una vez que nosotros hayamos hecho la transición, esa empresa va a funcionar, tengamos la estructura, los pactos, los acuerdos, digamos, óptimos, que nos lleven a que cuando pasemos las riendas a la siguiente generación, tengamos una empresa que de alguna manera tira para adelante, ¿no? O por lo menos hayamos puesto las mimbres para que así sea, que hayamos hecho todo lo que sea posible para evitar que se produzca pues esa temida defunción y caigamos en esas cifras tan horribles que les puse yo antes de mortalidad que de alguna manera exhiben las empresas familiares cuando transitan de una generación a la siguiente, ¿no? Bueno, pues esto es una parte importante, es uno de los bloques gordos que se va a tratar en el diploma, que es cómo organizar esa sucesión, cómo planificar esa sucesión, cómo hacer un protocolo, cuáles son los aspectos importantes a abordar, de alguna manera para aumentar la probabilidad de supervivencia de las empresas familiares. Okay. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar en este evento. Realmente me parece bastante oportuno comentarles a cada uno de ustedes que el mundo de la Academia de las Empresas de Estructura Familiar en estos últimos años ha tomado mayor fuerza. Quiero agradecer enormemente a la Universidad Católica, la entidad donde yo tuve el privilegio de estudiar mi carrera. Además, también agradezco mucho la participación de los conferencistas con este tema que también tanto me apasiona. Y seguramente hay muchas cosas que ahondar dentro del diplomado. Espero que durante esta mecánica, durante esta intervención, cada uno de ustedes sepa llevar algo donde puedan practicarlo en un tiempo de corto plazo. Bien, el tema que les voy a exponer el día de hoy, en esta noche, básicamente es un análisis de cómo podemos profesionalizar a la empresa de familia. A veces nosotros tenemos inconvenientes porque no nos ponemos de acuerdo, nos demoramos demasiado en tomar decisiones y en este punto a veces suelen haber situaciones donde se carcome, donde se estanca y pues ya llega un momento dado que la compañía fracasa. De entre todos estos temas que están aquí, quisiera compartir un refrán popular, espero a nivel mundial que ustedes se familiaricen. Aquí en el Ecuador nosotros lo conocemos como padre empresario o padre fundador, hijo millonario y nieto mendigo. A nivel mundial nosotros hemos escuchado frases como, por ejemplo, la primera generación lo crea, la segunda lo hereda y la tercera lo destruye. En México existe el dicho padre comerciante, hijo playboy y nieto mendigo. En China se comenta este refrán popular, de ojotas a ojotas en 3 generaciones. Ojotas son las sandalias de los campesinos y quiere decir que la primera generación comienza siendo pobre y la tercera vuelve a serlo. En cambio, en Italia, desde los establos hasta las estrellas y de vuelta a los establos en 3 generaciones. ¿Por qué estoy comentando estos refranes? Básicamente porque el elemento fundamental de toda premisa de colaboración, de acompañamiento, de apoyo, es que nosotros o todos los líderes de estructura familiar deben llegar a prepararse para asumir el reto de que la compañía perdure 4 generaciones o 4 malas generaciones. En este punto, la clave se fundamenta en 2 elementos primordiales. Número 1, el proceso de profesionalización del talento humano. Entiéndase que ahí colocamos el elemento de la familia, que pienso que es el activo más importante de una empresa de estructura familiar. Y además, el elemento de la profesionalización, de la institucionalización de la empresa familiar. Poner orden en casa nos cuesta bastante tiempo, pero también es muy imperativo. Si tú no ves la necesidad de implementar orden y disciplina, lastimosamente tu compañía va a durar aproximadamente 1 o 2 generaciones más o menos en promedio. La clave en esos momentos es que tú te visualices en qué habilidades, qué fortalezas, qué competencias tienes como para desarrollar empresas familiares de estructuras un poquito más longevas, como nosotros tenemos a nivel mundial en Japón. Yo creo que también es muy imperativo saber medir a una empresa de estructura familiar, no solamente está basado en el elemento cuantitativo, es decir,
Por ejemplo, el número de facturación de una pyme versus otras. A veces nosotros nos ponemos en atención de repente en elementos que posiblemente no sean lo más importante, el componente delegado de su familia empresaria. Pienso que ustedes deberían de analizar un poquito más cuál es el legado que van a entregar a las futuras generaciones. Esa visión se puede volver mucho más cuantitativa y en ese caso nosotros tenemos que hacer todo el máximo de los esfuerzos para desarrollar esta entrega o esta posta a la siguiente generación. La compañía o la familia que no tenga orden y disciplina, posiblemente la tasa de mortandad les vaya a llegar tarde o temprano. En ese sentido, yo creo que no solamente te debes concentrar mucho en el volumen de la facturación, sino en determinar cómo yo puedo poner orden y disciplina. Y para eso, el empresario debe llegar a aprender a estructurar sus dos componentes, la profesionalización de la familia empresaria y también la institucionalización de la empresa de estructura familiar. Además, también es muy imperativo analizar y que cada uno de ustedes evalúe qué tanto nosotros tenemos nuestras familias en la toma de decisión de una forma sabia, inteligente y madura. A veces, para tomar una decisión de proyecto de inversión, he estado en juntas de familia o en directorios que resulta que nos demoramos casi como una media hora o unas 2 horas y no tomamos decisión porque pues entre hermanos se están peleando. El uno le dice al otro, no te voy a aprobar el proyecto porque yo me acuerdo que cuando tenía 5 años tú me escondiste los juguetes en el horno microondas y pues yo por eso yo no te apoyo. Entonces hay muchas cosas del bagaje emocional que lastimosamente salen a flote en esa toma de decisión y la familia se estanca a nivel estratégico. Además, también es muy importante trabajar mucho en el análisis, qué tanto la familia está involucrada en la toma de decisión. A veces sobrepasa un poquito el grado de intromisión y no permite delegar o por lo menos que otras personas más talentosas y más inteligentes que uno puedan llegar a tomar decisiones. A veces nos aferramos tanto a las empresas como si fueran nuestros propios hijos. Tarde o temprano nosotros tenemos que aprender a ver un sistema familiar, empresarial, como lo podemos llegar a generar no solamente una máquina de dinero, sino un bienestar económico, un bienestar social, un bienestar que genere un impacto a la sociedad, entre otros puntos. Lo que también es muy importante destacar es que para que cada uno de ustedes conozca, le he podido compartir una serie de documentos donde pueden ustedes trabajar en un checklist de cómo podemos profesionalizar a la familia empresaria. En primer lugar, creo indispensable trabajar mucho en la construcción del protocolo constitución familiar. Esto es un elemento y primordial. De hecho, las familias empresarias deberían de tener este elemento primordial porque vienen a colocarse los lineamientos, las reglas, procedimientos de cómo nosotros, la familia, vamos a dirigir, vamos a estar involucrados a nivel de la empresa y también del patrimonio, y entre muchos temas adicionales. Además, nosotros tenemos que trabajar, sobre todo en el plan estratégico o el master plan de la familia empresaria. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que la familia aprueba, por el lado de la empresa, un plan estratégico, pero resulta que ese plan estratégico está perfecto, engranado en la parte del componente empresarial, pero si la familia no está consciente o no ha sido sociabilizada, realmente pues el hecho que no nos pongamos de acuerdo va a generar un impacto y nos va a carcomer en una factura que de repente pueda estancar ese master plan desde el componente de la empresa. Adicional a eso, creo yo que la familia tiene que aprender a tomar decisiones desde un punto de la junta, el consejo de familia, separar las decisiones netamente de la familia con las del sistema empresarial, y para eso es parte de un elemento primordial lo que es un componente de gobernanza corporativa dirigido a empresas de estructura familiar. Entre tanto, también debemos de participar en la elaboración de la política de entrada y de salida de la familia. A veces nosotros cometemos errores de darle cabida o a alguien porque pues, el fundador es bonachón y se lo pidió. O de repente, bueno, yo quiero ayudar y para mí es muy importante ayudar. Sin embargo, también es muy imperativo trabajar en los lineamientos claros porque esto no se puede llegar a percibir como si fuera una fundación. Y para eso la familia empresaria debería llegar a poner normas, aparte también del componente del sistema de remuneración, los beneficios, bonos, subsidios, que en muchas ocasiones, a pesar de que la familia no esté trabajando en la compañía, suele confundir esto como si fuera una caja fuerte o una caja chica de la empresa familiar, de la familia empresaria. Entonces,
hay que dejar claro y poner los puntos sobre la I en el momento dado cuando la compañía saca o genera una salida de dinero. ¿Contra qué punto, contra qué lo atamos esa salida de que la compañía recibe? Y para eso necesitamos llegar a poner una estructura que se llama una política de incentivos. Aparte también que me parece muy importante compartir lo que se conoce como el plan de carrera y capacitación de los familiares. Aquí hay una cruda realidad en donde a veces los de la segunda generación se sienten muy estancados, realmente llevan 20 o 30 años en la compañía y pues no ha pasado de la línea operativa a la parte estratégica. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de cómo la familia empresaria determina un canal de ascenso oficial, muy formal, que permita llegar a tener un hilo conductor para que esa persona se capacite, no solamente como mejor colaborador, sino también como mejor gerente, mejor director y mejor accionista. Lastimosamente, a nivel de Ecuador y posiblemente a nivel mundial, que de todas maneras es una cruda realidad, hay que dejar claro que a veces no nos enfocamos mucho en un plan de carrera o un plan de capacitación para mejor accionistas. Y es donde nosotros buscamos la alta gerencia como el cargo mucho más importante y en algunas ocasiones los hermanos se suelen llegar a pelear. Además de esto, les voy a compartir lo que es un master plan de empresa familiar. Es algo que me parece también importante compartirlo, sobre todo porque usualmente en las escuelas de negocios, en las carreras universitarias, nos han ayudado mucho con este análisis, con este componente del master plan, desde la parte del componente de la empresa, pero yo digo que en empresas de estructuras familiares tenemos que tener esa capacidad de visionar un master plan integrado entre la empresa y la familia del patrimonio y dejar muy claro en qué momento nosotros vamos a atender estos puntos que están aquí. Si lo dejamos postergar, posiblemente nos puede llegar una factura de la tasa de mortandad de una empresa familiar y tenemos que tener mucho cuidado porque así como lo expuso Manuel, es muy importante que ustedes tengan esa capacidad o esa actitud preventiva en el desarrollo de estos documentos. En ese sentido, también es muy importante desarrollar un plan de capacitación para el elemento o alimentar un poquito más ese fortalecimiento de esas habilidades de la familia empresaria en la toma de decisión, estar conscientes que esto debería ser una mejora continua, un círculo de calidad donde podríamos llegar a compartir una pequeña presentación en cuanto al compromiso que nosotros podemos desarrollar en base a la preparación de la familia en un tema del componente de la parte accionaria, la parte societaria, en la parte de la dirección, en la parte operativa, entre otras. Capacitar una familia sí se requiere un proceso de inversión. De repente a nivel mundial, en promedio, podemos llegar a tener una inversión para una capacitación para ser un buen gerente, posiblemente unos 80,000, unos 90,000 en promedio, ¿no? Pero seguramente ustedes tienen que también saber cómo lo van a distribuir si es que no cuentan con los recursos necesarios. De repente esto lo pueden estar empujando en un plan de 5 años, comprometiendo los fondos con el propósito de llegar a ese camino de la profesionalización de la familia empresaria. Además, también es muy importante trabajar mucho en entender y ponernos de acuerdo a nivel de la familia empresaria sobre quién toma decisiones. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en una estructura de empresa familiar de una sola generación y de repente la segunda generación es una generación junior, es decir, todavía estamos en proceso de crecimiento, yo creo que la particularidad de muchas pymes se centran en que los fundadores toman decisiones de una forma que no es necesario consultar al resto, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una empresa de estructura familiar y el gerente fundador puede ser mi papá o mi mamá, son fundadores, y resulta que ellos toman las decisiones de comprar un activo para la empresa. Mi mamá, si quiere comprar un vehículo, lo compra, solicitar créditos a las instituciones financieras de igual forma. Ellos se centraliza la toma de decisión a través de los fundadores. Pero ya cuando nosotros empezamos a tomar involucramiento de parte de la segunda generación a la compañía o nos vamos a preparar para un proceso de sucesión, es importante trabajar mucho en delimitar la cancha en la toma de decisión. Y en este punto tenemos que saber que nuestro próximo hijo o nuestro próximo gerente sucesor, de repente ya sea familiar o no familiar, tenemos que poner este punto muy claro porque de repente nuestros hijos pueden llegar a comprar un Camaro
con los fondos de la compañía y pues en la escritura de constitución eso lo permite. Entonces tenemos que dejar claro, y voy a tomar un ejemplo puntual para pasar un poquito en honor al tiempo, pero si por ejemplo yo quiero comprar un activo de la compañía, ya sea un camión o un vehículo, que está a nombre de la empresa, yo tengo la facultad de aprobar hasta $15,000. El directorio posiblemente pueda llegar a tener un rango de intervalo tal vez de 15,001 hasta 15,000. Y si quiero comprar una flota de camiones, puedo llegar a mantener una aprobación a través de la Junta de Accionistas. Este mapa o esta telaraña, por decirlo así, es muy importante que ustedes la tengan para poner orden y disciplina. Y esto inculca mucho el proceso de profesionalización. ¿Okay? De hecho, hay compras de activos fijos. Aquí el gerente hijo puede llegar a comprar hasta 1,000, de repente una laptop para el fundador que ya no está con la compañía, el directorio no tiene jurisdicción. Aquí en el Consejo de Familia podría llegar a tener la capacidad de manejar una aprobación de 1,001 hasta 30,000, entre otras cosas. Entonces, vamos administrando lo que se conoce detrás de todo esto, un buen elemento de gobernanza corporativa, y esto es muy importante para educar desde un punto de vista financiero a la compañía. La habilidad que toda familia empresaria debería llegar a tener, porque en este caso la suma de cada uno cuenta en la toma de decisión, aporta, a pesar de que a veces se generen contrapuntos, ideas, pero el hecho en que tú pienses distinto a mí no quiere decir que somos enemigos, y no conozco hasta el momento una familia que de repente sea perfecta. Entonces, en este elemento de la profesionalización quiero dejar claro que tú tienes que trabajar mucho en aterrizar, en detectar a través de una prueba psicométrica cómo tú estás en este conjunto de competencias o habilidades, para llegar hacia el camino, en primera instancia, de ser un buen gerente o un buen directivo. Entre esto, tienes que saber de que tu tiempo aquí, a través del rol de como colaborador, deberíamos llegar a manejar un poquito más allá de 4 a 8 años, ¿ok? Con el propósito de desarrollar un crecimiento sostenible hacia ese camino directo de la profesionalización hacia la alta gerencia o la alta dirección. Y finalmente, hay que dejar claro qué tanto tú te has capacitado para ser un buen accionista. ¿Ok? Eso es muy importante porque aunque ustedes no lo crean, el poder se centra en el rol de accionistas. Me ha pasado donde yo comparto juntas de accionistas como invitado o representantes de los accionistas, que ellos son buenos colaboradores, son perfectos, tienen todo ahí, la calculadora, los estados financieros con lupa, con toda la perfección, pero en el rol de accionistas prácticamente se enojan y se levantan y ya genera un careo en la familia empresaria, y dejamos de lado esa parte. Mi sugerencia, como el propósito de compartir esto a manera de transferir el conocimiento, es muy importante también trabajar el plan de carrera de un director, para que ustedes estén conscientes que formar a un próximo sucesor toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Entre tanto, no solamente debemos quedarnos en un estancamiento de 4 años, sino un poquito más allá, sacarle máximo provecho a esta ola de la tendencia que se está viniendo con mayor fuerza cada vez más en el mundo de las empresas familiares. Y para dejar claro, en este camino tienes que saber empezar desde abajo. Si tú quisieras saltarte este plan de carrera, lo puedes estar haciendo, siempre y cuando a nivel táctico exista una inteligenciación. ¿Qué quiere decir con eso? Si de repente yo me involucré un poquito tarde a la compañía, yo tengo que ver de qué forma desarrollo un proceso de know-how de todos los departamentos, trabajo mucho en el crecimiento, en la institucionalización de cada área, cada departamento, cada jefatura, con el propósito de que una vez que yo esté ejerciendo la alta gerencia, para mí pueda llegar a dominar y no depender mucho de las personas, sino mantener a través de una columna vertebral lo que se conoce como políticas vivas, reglamentos, códigos, manuales, instructivos, entre otras, que deberías tener. Y finalmente, hasta llegar a alcanzar un puesto, de repente en el directorio, si es que tus capacidades y las competencias también lo determinasen. En esta parte es una radiografía que me parece muy importante también reflejar. A veces existen dentro del camino de la profesionalización algunos familiares que están involucrados activamente en la compañía y hay otros que no. Y en este caso, pues si de repente necesitamos subsidiar a una familia o subsidiar a un familiar que no esté involucrado en la compañía por a veces motivos, de repente podemos llegar a jugar esto con el propósito de manejar el ADN del cooperativismo. Si de repente un plan corporativo celular
o un plan móvil, necesitamos abaratar o economizar, podemos llegar a darle a esa persona que no está en la compañía unos minutos, un plan, y pues nos ahorramos como familia empresaria. Y algunos otros elementos. Si es que por cualquier motivo la familia o algún familiar que es un rebelde, que es, aquí voy a decir una palabra y también es muy importante dejar claro, deben de tener mucho cuidado, porque si en un momento dado ustedes no saben cómo profesionalizar a la familia empresaria o al familiar de la segunda generación, posiblemente estemos generando parásitos en la empresa familiar. De mi punto de vista, es mi humilde opinión, está bien que tú tengas un parásito en la empresa. Entiéndase que un parásito podría ser una persona que abusa de los recursos, que les gusta despilfarrar las tarjetas de crédito, que no va a colaborar a la compañía, que cuando va simplemente es quemar el tiempo, que confunde a los colaboradores, que genera un impacto negativo, entre otras cosas. Yo creo que, bueno, siendo una pyme, posiblemente lleguemos a tener la capacidad, al menos el impacto de uno, ¿no? Pero ya si tenemos 3 o 4 parásitos, tenemos que tener mucho cuidado de que no se hunda el barco. Entonces, una de las cosas para mí es importante es dirigir toda esta atención en los componentes de los beneficios, incentivos y subsidios. Si tú violas el reglamento o el código de honor, yo como empresario te elimino todos los beneficios. Si tú no cumples tu compromiso académico, de repente sacamos los incentivos y subsidiamos obviamente lo menor o lo que genere menos problema. Entonces también hay que ser muy críticos en base a esto, porque cada uno de ustedes conoce a la familia empresaria. Y ya entrando un poquito en la recta final para no postergar el tiempo, yo creo que aquí es una radiografía clara de una estructura organizacional donde nosotros tenemos que manejar mucho la gobernanza corporativa. Esto es para una pyme, seguramente habría que aterrizar la personalización en cada uno de ustedes. En este caso tenemos que tener el Consejo de Familia abordando temas de carácter familiar que tienen un hilo conductor con la familia, con la parte de la empresa y la propiedad, ¿no? La junta de accionistas que por default aparece ahí en una empresa, ya sea sociedad anónima o compañías limitadas, baja lo que es la estructura del directorio. El componente, de hecho, quiero dejar claro que durante esta cuarentena, muchas de las familias empresarias activamos la comisión de crisis, que fue un elemento clave para tomar decisiones para salir a flote de esta situación que tanto afrontamos no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. El comité consultivo también es un elemento muy importante. De hecho, la idea de que cada uno de ustedes se profesionalice es primero trabajar unos 2 años en auxiliar del departamento financiero, 2 años tal vez en talento humano, 2 años en cada uno de los departamentos y trabajar básicamente para fortalecer esos departamentos y que sea un poquito más amigable tu liderazgo. Aquí ya termino en 3 diapositivas nomás, pero esto también es muy importante compartirlos porque esto, a veces yo he visto libros donde se confunden la profesionalización de la empresa familiar. La profesionalización es al individuo, al equipo humano, ¿ok? La institucionalización, entiéndase que es el componente de poner orden en los lineamientos claros en una empresa familiar. Y para eso, mis últimas 3 diapositivas es, número 1, ¿qué documentos necesito para poner en orden la compañía? Que es el elemento complementario a mi tema. Estos son los documentos entregables que tú como gerente o como líder deberías llegar a preparar, ya seas con equipo local o con externos, que eso definitivamente para una pyme aproximadamente nosotros podemos llegar a invertir unos 150 documentos en un plazo de 9 meses. Pero entiendas, si seamos realistas, no quiere decir que prepares estos documentos como para que los tengas ya en el cajón o sobre tu escritorio. Esto tiene que ser políticas, documentos vivos que permitan engranar. Si el día de mañana alguien se comporta indebidamente, pues ahí aparece el código de ética y conducta. Si alguien viola o se comporta igual a través de un conflicto de interés, nosotros tenemos la política de conflicto de interés y tu capacidad de respuesta y sobre todo tu máxima concentración estará atento y evitará esta situación que a veces nos carcomen en, bueno, mi hermano acabó de robar o salió con la asistente y de repente, ¿qué voy a hacer? O mi papá está casado con mi mamá y en ese caso los vi besándose con la asistente, entonces no sé qué hacer, ¿cómo le digo? Mi papá no quiere salir, si de repente yo lo abordo, la persona responsable de talento humano tal vez no tiene ese empoderamiento necesario, entre otras cosas. Y aquí me puedo ir hasta las 2 de la mañana si ustedes gustan, pero bueno. Definitivamente también esto les estoy compartiendo lo que son documentos primarios para preparar al sucesor.
De esto les va a permitir mucho el alcance de lo que podemos llegar a profesionalizar para que ustedes tengan el conocimiento de cuál va a ser su master plan y ponerlos a flote más tardar en un año como compromiso. La profesionalización del gerente, tenemos que trabajar mucho en el perfil de cargo, la socialización del tema de las funciones, las pruebas psicométricas, el plan estratégico para trabajarlo conjuntamente, algunos acuerdos de confidencialidad y no competencia, que de hecho a veces ocurre porque la familia empresaria, bueno, simplemente los hijos aprendieron de su modelo de negocio y resultó que en una pelea el hijo salió de la compañía y se llevó todos los clientes, todo el conocimiento y pues toda la fórmula, y el hijo se convierte en una competencia de mamá y papá. Entonces tenemos que tener mucho en consideración esto. Definitivamente en este componente, en esta arista, debemos llegar a reconocer que pueden ser unos 10, unos 11, unos 15, más o menos, en un tiempo de 2 meses que se podrían estar trabajando. Y como punto final, desarrollar o aprender a desarrollar y evaluar mucho el componente que para mí es la cereza del pastel. Es en qué momento vamos a trascender a la siguiente generación. No cualquiera tiene esa habilidad como familia empresaria de construir su legado y pasarla. El gran reto no es generar empresas familiares. El gran reto que cada uno de ustedes debería de tener es pasar su empresa familiar hacia las futuras generaciones. Y no cualquiera lo puede hacer. Para eso necesitas el elemento de la profesionalización de tu equipo humano y también la institucionalización de la empresa familiar. Y con esto termino fácilmente con que tienes que trabajar, invertir tiempo, invertir esfuerzos para comprometer a la familia empresaria en este conjunto de documentos, como por ejemplo el plan de retiro del fundador, la planificación testamentaria, analizar un poquito el impacto del tema fiscal, el tema tributario, y pues todos estos grupos de documentos. Y finalmente, a manera de un alcance, un cronograma de actividades, lo podemos visualizar que son un grupo de documentos de 6, 7 a 10, y además pues un lapso de 2 a 3 meses. Eso es un tiempo, si ustedes van sumando los que de las otras diapositivas, tenemos el firme compromiso de poner orden en la casa, y sobre todo el firme compromiso de honrar a nuestros ancestros que hemos podido recibir en nuestra empresa familiar. Y vale la pena destacar de que toda empresa familiar son los grandes héroes de toda economía. Lo que hemos aprendido de esto es que hay que ser muy claros. La diferencia es que a veces vemos nuestra familia unida y pues de repente una familia que no sabe tomar decisiones, y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque el elemento primordial es la cohesión familiar para que pueda llegar a buen puerto su empresa familiar. Bien, he terminado mi pequeña intervención, espero no haberlos aburrido. Aprovechen la oportunidad de darle paso a Paola. Paola. Gracias, profesor. Muy bien. Adelante, Muchas Paola. gracias, Paola. Bueno, buenas noches a todos. Genial la participación, excelente exposición de Arturo, muchas gracias. Y Manuel Carlos Vallejo, que está trasnochando. Muchísimas gracias, Manuel Carlos, por haber asistido a esta convocatoria. Sabemos que ya estás en la hora de descanso. Bueno, dentro de lo que voy a conversarles el día de hoy está relacionado a la transformación de la empresa familiar. ¿Qué pasa en estos momentos con respecto a la transformación de los negocios? Al igual que cualquier empresa, después de toda pues déjenme poner modo pantalla. Al igual que todas las empresas, después de un momento disruptivo, ¿verdad? De la economía y no solamente la economía local, sino también la economía mundial, la empresa familiar, y además por la longevidad que pueda tener una empresa familiar, está obligada a adoptar ciertas medidas innovadoras, ¿no? Estar en una constante evolución para irse adaptando de acuerdo a las generaciones en las que está en curso, ¿verdad? Irse adaptando a los nuevos mercados. En este momento, la economía nos ha llevado a cuestionarnos, ¿verdad? La situación mundial, la crisis sanitaria, nos ha llevado a cuestionarnos de qué manera, cómo nos vamos a relacionar, ¿verdad? Cómo vamos a relacionarnos con el mercado, todas las competencias que teníamos a lo mejor hace 10 años, en este momento ya no sirven para nada, y tenemos que estar en constante evolución y adquiriendo nuevas competencias, habilidades, destrezas, conocimiento para poder poner nuestra
nuestra empresa familiar a tono con lo que está ocurriendo en el mercado, con esta evolución, ¿no? Los mercados tienen nuevos gustos y preferencias, la forma en la que nos vamos a relacionar, ya la presencialidad en estos momentos se ve limitada, ¿verdad? Y de qué manera nosotros podemos ir adaptando esto como empresa familiar hacia el mercado. Entonces, pero aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que dice: las personas no compran lo que haces, sino compran el por qué lo haces. Y me detengo aquí a hablar acerca de Simon Sinek, que es un autor, un conferencista, que trabaja mucho la conformación o la creación de ideas, negocios, este emprendimiento, ¿verdad? Desde la esencia, desde ese principio básico, esa idea, ese sueño que tuvo, en este caso, un fundador, y por qué no apoyar toda la familia a que ese legado, ese sueño cumplido por el fundador que ha estado trabajando, ¿verdad?, se mantenga a lo largo del tiempo, se sostenga a lo largo del tiempo, no importa o sin importar todos los cambios en el mundo que estén ocurriendo, ¿correcto? Entonces, me voy a centrar en este por qué, porque anteriormente nosotros, hay un modelo de empresa tradicional, ¿verdad?, que va desde el exterior hacia el interior. Ahora vamos a ver cómo esto está evolucionando. Entonces, todas las personas saben lo que hacen, el mercado sabe lo que está haciendo esa empresa, ¿verdad? Pero no muchas personas saben cómo lo hacen y muy pocas personas saben el por qué lo hacen. ¿Cuáles fueron las motivaciones más profundas de aquel empresario, ¿verdad? Si nosotros entrevistamos a fundadores y si conversamos con cada uno de ustedes, si están aquí representantes de empresas familiares, si conversamos con ustedes, la pregunta es la socialización de sus más profundas motivaciones a nivel familiar, ¿verdad? ¿De qué manera ustedes han conversado y han transmitido cuál fue la motivación para poder construir este legado? A lo mejor al pasar de las generaciones esto se va perdiendo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que siempre tener presente es que este empresario, este fundador, debe de alguna manera trasladar esta motivación, este deseo, este sueño por el cual creó la empresa familiar. Porque de esto va a depender que esa esencia, ¿verdad? Esa esencia por la cual fue fundada esta empresa se mantenga en el tiempo. Los negocios pueden modificarse, pueden innovarse, que es la siguiente palabra a la que vamos a conversar. Los negocios están en la obligación de innovarse. Sin embargo, se puede mantener esa esencia del negocio porque es lo que hace esa particularidad de la empresa familiar. Los líderes de las empresas familiares deben saber por qué lo hacen y además, como les decía, recordar a la familia, y no solamente a la familia, los miembros que trabajan dentro de la organización, sino también a su equipo de trabajo, que probablemente sean miembros, no miembros de la familia, ¿verdad? Quien tiene un por qué encuentra un cómo y un qué, es decir, encuentra los medios y obtiene los resultados deseados. Entonces, a esto quería llegar. La empresa familiar está obligada a adquirir ese ADN innovador, ¿verdad? Con esta clave del por qué, con esta esencia, con esta motivación profunda. Entonces, la empresa tradicional estaba acostumbrada, ¿verdad? Lo tradicional era que desde lo racional nosotros vayamos a adquirir el conocimiento y hacer la implementación para ir recién a buscar llegar a ese ADN, a esa cultura organizacional. Pero, ¿qué les parece si vamos a hacerlo de una manera distinta? Si la propuesta ante nuevos modelos de negocios en la empresa familiar es llevarlos desde esa inspiración, desde ese sueño, ¿verdad? Desde este sueño del fundador hacia hacia el éxito, hacia este proceso, adoptar metodologías ágiles que permitan adaptarse, dar rápida respuesta al mercado ante situaciones tan cambiantes como lo observamos en este momento. El entorno VUCA en el que estamos viviendo, este entorno volátil, lleno de incertidumbre, complejo y ambiguo, nos obliga a que todos los miembros de la empresa familiar, y ya vamos a ver la comunión que se debe lograr para que este suceso se dé a cabo, ¿verdad? Para poder llegar hacia el éxito organizacional. Entonces, les recomiendo ese libro de Simon Sinek porque me encanta, que es Lo que importa es el por qué. Bueno,
Ahora, ¿qué les parece si una vez que hemos escuchado la intervención de Arturo y de Manuel Carlos, estamos hablando y hemos conversado acerca de la sucesión, hemos hablado acerca de los fundadores, hemos hablado acerca de la importancia que tiene en establecer protocolos, en establecer planes, ¿verdad? La planificación estratégica y una serie de situaciones que tenemos que cuidar, cada uno de los detalles, porque además hay un ingrediente adicional que lo han mencionado aquí también, que es la emocionalidad de los miembros de la familia, ¿verdad? Y todos los que conforman la empresa. Entonces, ¿qué les parece si la pregunta ahora es cómo aumentar el potencial transgeneracional? Es decir, cómo vamos a dotar o cómo vamos a potenciar que la sucesión tenga ese protagonismo innovador. Y verán las estadísticas. Dentro de encuestas a nivel mundial, esta es una de la Deloitte, la agilidad y la innovación se perciben como rasgos esenciales para sostener una empresa familiar. Entonces, vemos que el 61% de estas encuestas habla que la agilidad, los procesos de adaptación a los cambios que ahora hemos visto que muchas empresas no tenían ese plan B, ¿verdad? Muchas empresas les ha costado adaptarse, muchas han cerrado, todos hemos dado conferencias ahora, hemos intentado hacer que las empresas familiares resistan, ¿verdad? Pero muy pocas tienen diseñado este plan de contingencia. Y aquí siempre les decimos que, como lo mencioné hace un momento uno de los expositores, es como que se ha hecho al andar, ¿verdad? Entonces, la segunda, el 39% de los encuestados también mencionó que la capacidad de innovación es importante y debe ser un rasgo, una característica de aquel empresario, ¿verdad? Dentro de una empresa familiar para poder sostenerse a lo largo del tiempo. Entonces, ahora, si nosotros tomamos a la sucesión, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos una comunión entre la innovación y entre la tradición de la empresa familiar? Y aquí tiene muchísimo que ver este tema cultural, este ADN que estábamos hablando hace un momento. Entonces, la transición de la generacional, ¿verdad? Lo que debe proponer son nuevos emprendimientos o lo que conocemos como intraemprendimiento, ¿verdad? Dentro de la organización familiar. Y además, para que también se dé esta cohesión familiar entre las nuevas generaciones, ¿verdad? Y las generaciones fundadoras. Entonces, esta parte es un poquito complicada porque aquí se ven, pues cada generación tiene un rasgo, tiene una característica, tiene diferentes necesidades, tiene diferentes gustos y preferencias, ¿verdad? Entonces, alguno de Manuel Carlos, me parece, comentaba acerca de este cambio, ¿verdad? Y ponía esas dos imágenes entre el adulto y la persona que le estaba relevando, el sucesor y el sucedido. Entonces, ¿qué pasa si no hay esa cohesión? ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo estas dos generaciones para que se mantenga la esencia de la empresa familiar y además se dé paso a proyectos innovadores que es justamente lo que se quiere, transformar a la empresa familiar? Aquí también les quiero recordar que la transformación no solamente es llevar a las empresas a los ambientes digitales. La transformación de los negocios está orientada a que el empresario, ese líder, inspire a su equipo de trabajo, lo que empecé diciendo. Entonces, es una instalación de un nuevo concepto dentro del mindset para que todos comprendan la necesidad de que esta empresa tenga una capacidad de respuesta más rápido ante estos cambios tan radicales en el mercado. Entonces, y aquí justamente es importantísimo que se fomente o se construya una cultura emprendedora dentro de los valores como cultura organizacional, las costumbres, los valores. También se trabaje la cultura emprendedora con el diseño de ciertas medidas o políticas o justamente la profesionalización o todo lo que pueda involucrar, ¿verdad?, a las nuevas sucesiones y que trabajen de la mano con los fundadores, ¿verdad? O con las diferentes generaciones, para que esto ya sea parte de la cultura de la organización. Entonces, si la innovación, recordemos el concepto, es justamente la introducción de cosas nuevas, de novedades dentro de la organización. No solamente nuevas ideas, sino también procesos, ¿verdad? Procesos, situaciones, equipos, todo lo que haga que mi empresa esté
lista para estar, no sé, pues con tecnología de vanguardia, con productos que respondan las necesidades. Ahora, no nos olvidemos que el mercado en este momento ha cambiado tanto, ¿verdad? Y un poco lo que queremos decirles a ustedes, los empresarios, es que la necesidad en este momento no es en los, digamos, los resultados no es lo primero, es qué enfoque le vamos a dar a la organización. Y el enfoque que debemos, del cual debemos preocuparnos es en las personas, los clientes, ¿verdad? Con una propuesta de valor sostenible, robusta, que solucione un problema, ¿verdad? A eso tenemos que llegar. Entonces, la innovación, además de los conceptos que hemos dado, es esa capacidad de respuesta a los cambios tan radicales del mercado. Y por último, también tener un compromiso de investigación y desarrollo, que creo que aquí en el Ecuador sí hay empresas que destinan fondos para investigación y desarrollo, pero realmente a veces ni siquiera se lo piensa. Además que recordemos que la matriz productiva ecuatoriana, que ese es otro tema que también se podría hablar largas horas, en el cual las empresas familiares logren identificar es como que se arraiguen a la identificación de cuáles son sus ventajas competitivas como organización, ¿no? Siendo un tejido o parte de un tejido empresarial con gran impacto en el PIB de la nación, estas deben tener muy bien identificadas cuáles son sus ventajas competitivas, y por ahí también hay estadísticas que no están todas en los mercados internacionales como quisiéramos, ¿verdad? Entonces, este tema de investigación y desarrollo debe ser parte de un compromiso. Hablamos hace un momento acerca de la planificación estratégica. Pues esto debe estar así tatuado dentro de la planificación estratégica de la organización. Cultura emprendedora, ADN innovador, la capacidad de respuesta que tenemos que tener, cuáles son nuestros planes de contingencia, cuál es nuestro compromiso estratégico, de qué manera vamos a sostener la empresa, ¿verdad? Entonces, y justamente hace un rato mencioné el tema de las metodologías ágiles, porque hoy por hoy todo esto que ha pasado nos deja una gran lección, ¿verdad? Las empresas, y con mayor razón las empresas familiares, deben adoptar metodologías que permitan una fácil adaptación al mercado, ¿verdad? Y deben idear proyectos, emprendimientos, intraemprendimientos, que permitan responder a soluciones actuales. Pero, ojo, cuidado, vamos a caer en el tema de generar emprendimientos que por necesidad solamente apaguen un incendio, ¿no? La empresa familiar debe estimular, ¿verdad?, a toda la gente dentro de la organización a que pensemos en de qué forma vamos a adoptar nuevas ideas, ¿verdad?, de negocios que permitan sostenerse. Entonces, esto no puede ser algo que se lo ponga en marcha así por así, sino que tiene que ser algo realmente planificado e incluir todos estos procesos dentro de planificación estratégica, dentro de los planes de sucesión, dentro de los protocolos y todo que esta cultura pues sea, esté bien arraigada dentro de la organización. Entonces, este es un poco un modelo, ¿verdad? Donde hablamos de la socialización temprana en el negocio, es decir, esa transferencia de conocimiento que se lo haga desde las bases, ¿verdad? El conocimiento del negocio por parte del fundador o de la generación que está en este momento actual, en esas funciones estratégicas o toma de decisiones, ¿verdad?, para que se incluyan a la siguiente generación, o en este caso la segunda, la tercera, o en la generación en la que se encuentren. Entonces, el ingrediente emprendimiento e innovación que tiene que tomar importancia dentro de la transformación de las empresas familiares, ¿verdad? La confianza para delegar operaciones o todas estas funciones. Hablaba Arturo hace un momento acerca de la importancia de que la empresa tenga un manual de funciones. Muchas empresas familiares observamos que no tienen un manual de funciones definido. Y aquí hay paradigmas donde se crea que porque es una empresa familiar es algo pequeño, ¿verdad? Hay ciertos paradigmas, pero a través de la academia, a través de grandes proyectos a nivel mundial, observamos que cada vez más estos paradigmas se van cambiando, ¿verdad? A que la empresa familiar entienda que es parte de un engranaje, es parte muy importante de un engranaje de producción de un país.
La planificación estratégica, como les decía, la necesidad de que todos estos conceptos de emprendimiento, este tema de la cultura, lo que hablábamos acerca de estos cambios los planes de contingencia, ¿verdad? Tienen que estar tatuados, tienen que estar aquí muy bien definidos dentro de la planificación estratégica. La gestión de talento humano, también como una parte fundamental dentro de la transformación de los negocios familiares, ¿verdad? Para que haya un manejo eficiente, eficaz, sean productivos, ¿verdad? Y solucione también, se mantenga el crecimiento y la evolución de esta empresa con grandes resultados. ¿No? El resultado de todo esto va a ser que exista una continuidad y se mantenga ese legado familiar. Entonces, cuando la familia adopta un compromiso y logra alinear sus valores personales o esos valores del fundador con los valores empresariales, ¿verdad? Lo que va a garantizar es que haya una continuidad dentro de la organización y se mantenga ese legado organizacional. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué tan dispuestos están los fundadores, ¿verdad? Los tomadores de decisiones que pues probablemente son los baby boomers que están actualmente, mi generación está en los cargos gerenciales de las organizaciones, den paso a los millennials. ¿Por qué no hacer un equilibrio perfecto, ¿verdad? Donde la comunicación va a ser un ingrediente muy, muy, muy importante para que se logre llegar a una sinergia y que esta sinergia pueda mantener ese legado a través de procesos innovadores dentro de la organización. Entonces, demos a esta futura generación, y aquí pues les dejo este pensamiento que a mí me encanta, que es alas para volar y raíces para no olvidar. Gracias. Ok, muchísimas gracias a los tres expositores. Realmente han tenido, yo diría, un conversatorio muy, muy instructivo. Realmente creo que todos los que han participado aquí, que también tienen la opción de poder tener un certificado por esta participación, si así lo desean, se comunican con nosotros. Y pues no hay ahorita preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer una pregunta hasta que las formulen. Quería también decirle a todos los que estén aquí presentes que vamos a realizar el diplomado que han aludido los tres expositores, que ya ustedes lo ven en pantalla, y por el cual pueden conectarse con nuestro departamento en el link que va a compartirse también en el chat. Y las personas que han estado en este conversatorio tendrán un descuento especial si quieren acceder a tomar el diplomado en dirección y gestión de la empresa familiar, que como ustedes ven, 3 de los ponentes van a ser docentes, entonces está garantizada su calidad académica. No sé, Paola, si querías ampliar algo más del contenido del diplomado. Hay toda clase de facilidades para acceder a este diplomado que se hará próximamente. Paola, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. El diplomado ha sido pensado precisamente para que nuestra participación desde la academia, con profesionales como ustedes han visto, Arturo Rivadeneira, con una larga experiencia dentro del campo de la investigación, el conocimiento y la consultoría de empresas familiares, Manuel Carlos Vallejo, lo propio, un gurú de la investigación en empresas familiares, consultor también en su país, en España, y a nivel del espacio europeo. Vamos a tener el abogado Galo Salamea, que es una persona que está va a estar encargado del módulo legal en todo lo que tienen que ver con aspectos legales que competen a la empresa familiar. Tenemos la participación de otra persona de nacionalidad española también, con vasta experiencia en el medio de empresas familiares, atendiendo a pymes, a pequeñas y medianas empresas, a nivel de gestión de calidad, a nivel de sistemas de gestión, indicadores y demás. Y
pues estamos muy contentos porque esta es la primera edición del Diplomado de Dirección y Gestión de Empresas Familiares que realiza la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vemos con muy buenos ojos que a nivel mundial muchas universidades desde la academia tienen una participación activa. Incluso estaba, días atrás estaba investigando acerca de grandes proyectos como con universidades de renombre norteamericanas, proyectos que justamente buscan encontrar cuáles son las variables que afectan al desempeño organizacional, a todos estos desafíos que tiene la empresa familiar precisamente por los componentes de la misma. Entonces, estamos muy contentos de hacer esta presentación inicial y esperando pues que existan muchas ediciones más y hasta más adelante la maestría, quién sabe. Ojalá que sea así, sería muy bueno. Empezamos bien, bueno, hay dos categorías, ¿no? Educación continua permite una actualización muy rápida de quienes necesitan todos estos conocimientos. A Norma Noroña le ruego que por razones de tiempo y de cómo está diseñado el evento, escriba su pregunta. Ella ha levantado la mano, pero todas las preguntas son por escrito. No sé si quisieran agregar algo más. Esperamos la pregunta de Norma. Y también decirles que, bueno, en realidad ha sido una clase magistral de los tres docentes, yo que los estaba escuchando también acá, muy interesante, ¿no? La óptica, a veces se toca el tema de empresa familiar como algo que no está, digamos, académicamente asumido, pero al escucharlo a ustedes hay toda una teoría y toda una base científica que pues se ha ido mejorando con el tiempo, ya que en nuestras sociedades es lo más común esto de la empresa familiar, ¿no? Y creo, como decía al inicio de esta charla, que es el momento de la empresa familiar donde como que tenemos que sobrevivir más juntos como entes, como grupos familiares. Norma parece que no se animó a hacer preguntas, si no hay bueno, Norma dice que para innovar puede conllevar coger la raíz, dice ella. Parece que es un comentario. Un poco lo que tú hablabas, Paola, ¿no? Creo que sí le podemos permitir el micrófono como para que pueda expresar su idea. Bueno, si podemos un poquito, déjame ver si la puedo ubicar. Ah, es que no la ubica. No. Bueno, sí, el tema de innovación y las raíces, como ese pensamiento me gusta mucho, identifica muchísimo estas raíces, para no olvidar que habla acerca de, de los fundadores, ¿verdad? De esa esencia, ese sueño que quiere transmitir. Y justamente este diplomado lo que busca es que la empresa familiar adopte estrategias, ¿verdad? Además del conocimiento que se van a llevar, estrategias que puedan sostenerlas, que puedan tener las claves o las reglas del juego bien determinadas para que haya precisión y no confusión. Sí, ok, yo creo que, pero dice ella cambiar el giro, o sea, un poco, creo que por ahí va el mensaje de ella, ¿no? Que quiere cambiar esa forma de hacerlo. Pero cambiar el giro. Bueno, no sé, me va a permitir responder. Bueno, el giro del negocio, a ver, hay una cuestión que cuando hablamos acerca del por qué, el por qué se inició la empresa familiar, ¿verdad? ¿Cuál fue el sueño de ese fundador? ¿Verdad? Puso un negocio, decidió hacer algo probablemente para el sustento de familia. Una característica muy arraigada es esta capacidad de emprendimiento, ¿verdad? Tomador de riesgos. ¿Qué es lo que pasa cuando los mercados evolucionan? Probablemente ese negocio con el que empezó, ese bien o servicio que empezó a prestar, ¿verdad? A lo mejor si lo hizo hace 50 años, tenemos empresas que han sido milenarias de 1800, 1900, incluso Arturo no me deja mentir, Manuel Carlos, tenemos empresas europeas de los años 500 años, 200 años por ahí. Entonces, realmente hay, a lo mejor con ese giro de negocio con el cual empezaron, ya ha dejado de estar vigente dentro del mercado. Entonces, pero la esencia como tal era la necesidad de
poner un negocio con algo determinado. Es solamente buscar ahora cuáles son las soluciones que está prestando en la sociedad, cuáles son, si está realmente contribuyendo a solucionar algo, si está prestando algún servicio dentro de la sociedad actual, porque lamentablemente los cambios son tan drásticos en el mercado. Este cambio que hemos tenido actualmente estaba proyectado para 5 años más adelante. Entonces la economía ha tenido una aceleración, pero no a nivel económico, sino a nivel de cambios de gustos y preferencias, de la manera en la que nos conectamos, de la manera en la que nos relacionamos, ¿verdad? En las necesidades, ¿no? Y tantas cosas que han cambiado, viajes, varios negocios que se han afectado, temas turísticos principalmente, ¿no? Entonces, realmente esto nos deja la necesidad de saber en qué momento tomamos una decisión, no de cambio total de un giro de negocio, porque la esencia siempre va a estar ahí. Ese deseo inicial va a estar ahí. Es tal vez ver ese mismo producto o ese mismo servicio, de qué manera lo adaptamos a las necesidades actuales. Entonces, es simplemente eso. Entonces, aquí dice, y siempre fue innovador. Así es. Bueno. Espero haber contestado tu respuesta. No sé si alguien más quiere, Arturo o Manuel Carlos, desean acotar algo. Bueno, yo si me lo permitís, sí quisiera, no sé si entronca con lo que con la apreciación de ella. Yo creo que es algo importante en la empresa familiar y que, por ejemplo, en España yo lo aprecio. Hay un caso, que me van a perdonar y no recuerdo exactamente el nombre, pero es un poco lo que sí hay que convencer a la empresa familiar. Ellos tienen una ventaja muy fuerte, sobre todo cuando hablamos ya de empresas familiares de segunda, tercera, cuarta y posteriores generaciones, y es un valor que tienen las empresas familiares que es el know-how y la experiencia acumulada intergeneracional. ¿Y qué hay que convencerles? Que eso es un valor que ellas tienen, que no tienen empresas que no tienen ese bagaje intergeneracional, pero que eso tiene que estar también al servicio de la innovación. Les pongo un ejemplo. Ya les digo que no recuerdo ahora mismo, perdónenme el nombre exacto de la empresa, pero en la ciudad de Granada, cerca de la ciudad donde yo vivo, en Jaén, hay un señor que ha montado o que ha puesto un negocio que le va muy bien, es que no me acuerdo, Bonet, no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre, era nieto o bisnieto de sastres tradicionales como nosotros los conocemos, pues gente que hace trajes a medida. Este señor, ¿qué ha hecho? Claro, él conocía el negocio, trabajó en el negocio, tenía la experiencia de sastrería de 4 generaciones. ¿Pero qué hizo? Utilizar ese know-how acumulado, pero ponerlo al servicio de la innovación. Y ahora montó un negocio de sastrería online, de tal manera que la gente puede acceder a ropa que se hace con su medida, dentro de una directriz, es decir, no puede ser exactamente todo, hay unos tejidos, una forma, unos cuellos, es decir, hay una serie de, digamos, opciones que te la ofrece la página web, pero siempre adaptada a tus medidas, de tal forma que tú tienes la opción el cliente puede optar a la sastrería, lo que es el producto de un sastre, de un traje, de una camisa, de un pantalón a medida, y lo puede hacer online. Es decir, un poco este señor ha reinventado un negocio que estaba claramente en declive, porque por precio y por, digamos, accesibilidad, las grandes superficies, las grandes cadenas estaban comiendo, devorándose a lo que es la sastrería tradicional. Bueno, pues este señor ha puesto en valor ese know-how, esa experiencia que tiene acumulado intergeneracionalmente al servicio de la innovación, se ha reinventado y ha montado un negocio que le funciona muy bien ahora mismo en España, por ejemplo. A eso no sé si quizás con este ejemplo ayudemos o está en la línea de lo que quería marcar la persona que formuló el comentario, la pregunta, no sé si encaja en eso. Perdona si no lo entendí bien, si no iba por ahí. Y eso es un poco lo que quería comentar, ¿no? Que la empresa familiar tiene que aprovechar esa ventaja que le da ser familiar y ese know-how y esa sabiduría acumulado intergeneracional y ponerlo al servicio de la innovación. Muchas veces el problema está en que nos quedamos en como siempre lo hemos hecho así, como siempre no ha ido bien, como hasta ahora ha funcionado bien porque así lo hacía mi abuelo, no necesitamos innovar. No. Hay que innovar, hay que reinventarse y aprovechar ese, digamos, factor competitivo que tenemos, que es esa experiencia, ese know-how que acumulamos intergeneracionalmente. Ok, Samuel Moreira pregunta aquí, ¿cuáles son los errores más comunes que realizan los sucesores al momento de dejarle la empresa a las siguientes generaciones? ¿Quién contesta? Arturo, Sí, no sé si Manuel, yo estoy listo, pero vamos a darle paso a
a Manuel, si no es mucha molestia. No, Arturo, como yo intervine antes, intervengo Ok, ahora, no hay ningún problema. ya, Sí, ok, como los vale. tres, sin problema. Yo creo que de todas maneras, al cometer algunos errores dentro del proceso de sucesión es básicamente no preparar a través de un documento una herramienta primordial, que en este caso se la conoce como un plan de sucesión, donde analicemos mucho los componentes del traspaso de la generación, entre esos un buen plan de retiro, qué es lo que le estamos, qué es lo que necesita la organización o qué es lo que posiblemente podamos llegar a ponernos de acuerdo a nivel de la familia empresaria, de cuál es el perfil de ese próximo sucesor. Una de las cosas que quisiera acotar en este punto es que posiblemente ese gerente general sucesor no esté dentro de la organización, ni siquiera ni dentro del componente familiar. Tenemos que aceptar que posiblemente exista la necesidad de contratar un gerente no familiar y para eso, obviamente, poner las directrices muy claras. Dentro de los errores también que podemos ver es que a veces queremos manejar un estilo de liderazgo clonado del fundador. Podemos llegar a ser embajadores de los valores corporativos y valores de la familia, pero no, si de repente ustedes empiezan a obligar a la familia, a criticarla, a generar sinergias negativas, de repente críticas destructivas, entre otras cosas, pueden alejar mucho a los familiares y a la larga pues se tienden a desenamorar de la familia empresaria. Otro de los errores que pienso yo es que a veces no tomamos la decisión de los criterios como debería ser en saber elegir al próximo sucesor. Entre esos podría llegar a manejarse alguna matriz donde se determine el conocimiento, el tipo de negocio, el conocimiento empírico, el conocimiento técnico, el grado de experiencia, el componente de las habilidades, definitivamente, y pues algunos otros componentes dentro de una ecuación que estarían conformándose por lo menos por unas 7 variables. Ahora, a veces se llega a manejar un grave error que me gustaría aprovechar en compartirlo. A veces por el hecho en que nosotros tenemos, imaginemos 2 hijos, y el uno tenemos un hijo inteligente, que él es la persona idónea que la organización necesita. Pero resulta que el papá no se lleva para nada. Y el elemento a nivel afectivo, elemento filial, definitivamente pues llega a haber un componente que obviamente llega a matizar negativamente el componente de la parte lógica, de la parte racional. Entonces, los fundadores suelen tomar decisiones del proceso de elección de una forma muy empírica. Mi sugerencia es que en estos puntos tienes que evaluar no solamente el lado racional, sino también el componente emocional. A veces tomamos decisiones y mi hija es muy engreída y como me llevo bien y como ella está al lado mío todo un siempre, versus mi hijo, yo le voy a dar el empoderamiento a ella. Entonces resulta que la toma de decisión o el criterio de elección del próximo sucesor lo tomamos predominando la parte afectiva, la parte emocional por la parte racional. Y eso es un tema que impera mucho analizarlo dentro de un grupo de expertos para darle un valor añadido a ese proceso. Y entre esos, obviamente, buscar la forma cómo nos ponemos de acuerdo con sistemas de votaciones, con estructuras de órganos de poder, para que en algún momento que nosotros entreguemos el relevo generacional podamos ver el proceso como un video y no como una fotografía, donde podamos llegar a corregir. De repente, si yo veo que mi hijo es el próximo gerente, resulta que yo tengo que evaluar el desempeño de él. Y si yo no aprendo o yo no evalúo eso, ¿cómo lo vamos a tomar decisiones en base a ese proceso? Entonces, también es muy importante trabajar en base de esas herramientas, pero fundamentalmente es porque no nos hemos puesto de acuerdo. Y también otro de los errores, para finalizar mi intervención, es que solemos postergar esa decisión. Me ha pasado que en la elaboración de los protocolos de familia hay un párrafo donde dice que el fundador se compromete a entregar la batuta del cargo de gerente general a partir de, y ponemos ahí, la interacción máxima podría ser 75 años. Pero resulta que llega a los 75 años y el fundador dice, no, Arturo, por favor, vamos a actualizar mi protocolo de familia. Ponme aquí 80 años. Y resulta que sometemos a votación, actualizamos el protocolo y nuevamente lo postergamos. Entonces, esa forma de postergar las tomas de decisiones a veces carcome mucho la situación y a veces podemos llegar a tener lo que se conoce como el síndrome del príncipe Carlos. No sé si Manuel lo ha escuchado, ¿no? Que a veces postergamos mucho la toma de decisión de ese próximo sucesor y se desencantó de la empresa familiar. Ok, vamos a atender estas preguntas. Norma Noroña dice, ¿pero puede una marca moderna entrar
con ese paraguas de la marca antigua. Ay, perdón, innovar, gracias. Ella trató de hablar, dice, pero no se activa. Bueno, en todo caso, contestemos esto. ¿Puede una marca moderna entrar con ese paraguas de marca antigua? Perdona, ¿podría añadir un poco algo a lo que comentó antes Arturo, antes de entrar a esta pregunta? Correcto. Si lo ve Excelente. posible, y no se preocupe. Yo quería, estoy totalmente de acuerdo en los puntos que señaló Arturo, totalmente lo que ha dicho es lógico, pero si me lo permiten, yo quería añadir también 4 aspectos con los que yo veo claramente que son, desde mi modesta opinión, errores, y que nosotros vemos en Jaén que son errores sobre todo de los sucesores, perdón, de los sucedidos, de la generación sucedida. Primero, algo que yo dije al principio y no de mis por qué cuando intervine. Falta de planificación, falta de anticipación del proceso. Las sucesiones no deben ser sobrevenidas, deben ser organizadas, planificadas, con todos los aspectos, con muchos de los aspectos que ha señalado Arturo. Eso es un punto. Segundo punto, una sucesión no es una imposición, es una negociación. Y una negociación que es intergeneracional, sucesora, sucedida, e intrageneracional, entre sucesores y entre sucedidos. Todos ellos entran en un digamos, pool en el que vamos a negociar y a organizar esa sucesión. La sucesión en la que la generación sucedida dice, esto es lo que vamos a hacer y este es el protocolo y así lo vamos a hacer, y es un acuerdo que toma unilateralmente esa generación, no funciona. Desde nuestra modesta opinión, no funciona. Es una negociación. Tercero, importante, muchas veces las generaciones que van a ser sucedidas, y perdónenme ustedes si alguno se ofende con lo que voy a decir, pecan de arrogancia y piensan que ellos son perfectamente capaces y sus hijos de organizar ese proceso de cambio generacional. Es verdad, hay veces en que sí, pero la mayoría de las veces no. Necesitan de profesionales porque entran en liza muchos aspectos, por ejemplo, derecho sucesorio, derecho matrimonial, derecho civil, derecho patrimonial. Hay muchos cabos que atar y, bueno, puede ser que en la familia haya personas que sepan de todos esos temas y sean capaces de atar todos esos temas, perfecto. Pero lo normal es que no. Y son muchos los cabos que hay que atar. Yo ahí siempre recomendaría, ¿no?, que, bueno, no pequemos de poco soberbia, si me lo permiten, sin ánimo de ofender, reitero, y busquemos también apoyo en profesionales. Y el cuarto y último error que yo detecto, hay que inculcar a la empresa familiar que la empresa familiar siempre está en cambio generacional. Nunca deja de estar en sucesión. Es un proceso de sucesión continuo. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en el que yo termino o doy por zanjado un cambio generacional de una generación a la siguiente, ya tengo que empezar a educar, a comprometer, a entrenar a la siguiente generación. Nunca dejamos de estar en sucesión. La sucesión no es algo puntual, es un continuo en el tiempo. Nunca paramos. Siempre trabajamos la sucesión. Y eso muchas empresas familiares no lo saben. Y llegan, ahora, pum, pues ahora lo hacemos todo y lo hacemos todo en un mes. No. Una sucesión es un traje a medida. Y llevará un mes, llevará 2, llevará 3, llevará un año. No sabemos. Hay que ir trabajando. Hay que hacer ese traje a medida. Y hay que entender que la sucesión, que la empresa familiar es un continuo de sucesión. Nunca dejamos de estar en sucesión. Eso son los 4 errores que yo normalmente creo que muchas veces cometen esos sucesores, que si ustedes se dan cuenta, recogen en gran parte lo que comentaba Arturo también. Lo que pasa es que Arturo lo ha puesto mucho mejor que yo, mucho más detallado, con puntos mucho más específicos, pero yo de alguna manera lo lanzaría en esos 4 grandes bloques. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por reforzar eso. Atendemos lo de la pregunta. ¿Puede una marca moderna entrar con un paraguas de una marca antigua? Justamente retomando lo que dijo hace un momento Manuel Carlos y hablando de esta acumulación de conocimiento, ¿verdad? A lo largo de las diferentes tecnologías adoptadas por esta empresa, ¿verdad? Que ha ido en constante relevo generacional, en constante cambio también interno y además pues adaptándose a los cambios del mercado. Vemos como por ejemplo Faber-Castell no ha dejado de hacer lápices de colores o no ha dejado de hacer lápices, ¿no? Faber-Castell es una empresa familiar, ¿no? Entonces, asimismo, marcas ya de cientos de años como la Peugeot, que también es una empresa familiar, que simplemente lo que han tenido que hacer es adaptarse a las nuevas tecnologías, adaptarse a qué tipo de respuesta vamos a dar
al mercado actualmente, ¿no? Y esto va muy alineado también a estos cambios, no solamente por parte del mercado, sino también a los grupos de interés. Entonces, ahora resulta que todas las empresas tienen que estar abocadas a cuidar el medio ambiente. Entonces, toda la tecnología que adquieran, ¿no? Y aquí también nuevamente temas de innovación, todas las tecnologías que adquieran para su producción tendrá que ser cuidando o adoptando todos los temas medioambientales, ¿verdad? Porque si no, van a tener un mercado que mire mire de una manera negativa a esta empresa. Entonces, asimismo también alineándolo, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, del Pacto Mundial, también las empresas familiares deben de estar listas para poder operar, ¿no? Y algo importantísimo que mencionó Manuel Carlos es la forma en la que se relacionan hoy por hoy y todos los procesos internos en sus sistemas de información, todos con tecnología de punta, ¿no? Y cómo me relaciono con el mercado, adoptando pues plataformas de marketing digital, adoptando ventas online, que para muchos esto ha sido realmente un golpe, y no solamente aquí con el respeto pues de muchos fundadores, pues realmente no, tienen que apoyarse con justamente las generaciones actuales, ¿no? Probablemente los chicos que recién se integran al legado familiar, pues apoyarse pues con este mentoring inverso, ¿no? ¿Qué puede aportar la nueva generación? ¿Qué pueden aportar las nuevas generaciones a los tomadores de decisiones y a la administración vigente de dicha empresa familiar? Así que esto es cuestión de adaptación y cómo respondemos ante las necesidades del mercado, no solamente de nuestros clientes, sino también de los grupos de interés que rodean todas las fuerzas del mercado. Para finalizar, una última pregunta. Victoria Venegas dice, normalmente las empresas familiares no pasan a una segunda generación por motivo de que los hijos están interesados en otros intereses. ¿Quién se anima? Yo si quieren, yo mismo, no hay ningún problema. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, bien, eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema. Yo creo que es otra cosa que hay que hacer ver a la empresa familiar. La empresa familiar debe continuar en la siguiente generación si hay miembros de la siguiente generación que quieren que la empresa familiar continúe. También existe la posibilidad de pasar a ocupar puestos, digamos, de accionistas, de propietarios y dejar la gestión de la empresa, ocupar puestos básicamente de, bueno, digamos, si me apuran, como mucho un consejo de administración, pero hay familias empresarias que lo que hacen básicamente es replegarse hacia posiciones de accionistas y la gestión está totalmente en manos de personas que son completamente externas. Y llegado el caso, yo soy de los que piensa que incluso a veces, yo lo he hecho cuando no hay manera de encontrar, como les decía antes, una opción de negociación válida para todo lo que son la generación que va a ser sucedida, la sucesora inter e intra. No encontramos la fórmula, no encontramos ese sueño individual compartido que nos lleve a un acuerdo de hacia dónde queremos ir en la siguiente generación. Sinceramente, desde mi punto de vista, lo mejor es vender, dejar la empresa familiar, porque nos podemos quedar sin empresa y, lo que es peor, sin familia también. Muy bien, se les agradece. Radical. Sí. A mí me gustaría... Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. ¿Quieres decir algo, Arturo, por favor? Sí, por favor. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel. Yo no lo vería como un problema, posiblemente si nosotros vemos una empresa familiar y acumulamos o ponemos 2 o 4 sobre la mesa, posiblemente no sea un problema, sea una característica. No quiere decir de que todo debe ser coercitivo e involucrar el conocimiento de la compañía, de repente el rol de la familia. Inclusive, pongo en acotación un ejemplo claro. Yo tengo un cliente que de repente los hijos están en el mundo del arte, de la música, pero no están involucrados en el negocio familiar de una forma como colaboradores. No sin antes tuvimos que hacer el proceso de profesionalización, por decirlo así, para que ellos ocupen una silla a nivel de la junta de accionistas, y para eso se tuvo que invertir conocimiento en cómo podemos interpretar los estados financieros, de qué forma se comporta un accionista, dónde está el verdadero valor de la compañía familiar, cuánto valen las acciones y algunos elementos que obviamente son muy imperativos al hablar del idioma. Si tú no conoces
temas básicos al paquete accionario, y yo te pregunto ahorita, a manera de testing, ¿cuánto vale tu compañía y qué porcentaje tienes en el paquete accionario? ¿Y cuánto vale esa proporción de la parte del componente accionarial? Entonces, si tú no me sabes contestar eso, yo digo, es muy importante trabajar en esa parte de la transferencia de conocimiento para subsanar esa idea de poder vincular a nivel de la toma de decisión desde la parte de la alta dirección o desde la parte de societario. Y finalmente quería comentarles algo. Dentro del tema del elemento de la innovación, pienso yo que es muy imperativo que ustedes, cada generación, por venir, aporte sobre la mesa un proceso, un método, un elemento de la innovación que brinde un poquito más la comodidad de poder estirar el negocio a una siguiente generación. He sido testigo primario de que nosotros tenemos 3 generaciones que ninguna ha podido poner sobre la mesa el elemento de innovación. Y para terminar un poquito de esta intervención, yo creo que en esta situación de la cuarentena es importante destacar que el rol de los fundadores, por mucho que en las guerras o las crisis anteriores puedan tener mayor predominancia en esos roles, en toma de decisión, una responsabilidad de poder salir de esas crisis, lo que nos dimos cuenta de este proceso de cuarentena es que definitivamente el rol de la segunda generación debió haber sido un poquito más dinámico, más activo que el rol de la primera generación, porque se sobreentiende que en estos momentos el traspaso, el proceso de innovación de la parte offline a la parte online era muy imperativo en modelos de negocio, si no, no despuntaban y quebraban. Entonces, a pesar de que el fundador tiene ese rol de mentor, de repente de facilitador o líder, es muy importante entender que en estos momentos la responsabilidad o el peso del apoyo total debería de recaer en la segunda generación, porque habla del idioma, obviamente, del mundo digital, que a veces algunos fundadores no tenían esa parte del conocimiento y que les costó un poquito la adaptación al proceso, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente, al hablar de 2 o 3 generaciones, al menos una generación tiene que tener esa responsabilidad ineludible de aportar por lo menos un elemento de innovación disruptiva. Y para ser sinceros, a veces nosotros nos encontramos de los elementos de los típicos errores del proceso de sucesión, es que muy por encima que tenemos planes de sucesión, a veces los padres no quieren decir la verdad, ser honestos con sus hijos, porque los hijos se van a resentir. Tuve un caso en particular donde el hijo no tuvo la oportunidad y no quiso decirle a su hijo que no estaba en capacidad para asumir el liderazgo. Y nunca se lo dijo, por evitar el tema de resentimiento. Entonces, tenemos que tener mucho en consideración eso. Y para darle paso a la parte final, quisiera decir de que este 5 de octubre fue el Día Internacional de la Empresa Familiar, y todo el trabajo conjunto, de todo el esfuerzo de este evento, de la materialización, todo el tema de transferencia de conocimiento, es porque nosotros realmente queremos honrar a las empresas familiares, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y agradezco mucho también el haber materializado esta idea, porque realmente es algo que es muy imperativo hoy por hoy. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a quienes nos acompañaron. Nos saludaban personas de todas partes del Ecuador, de Machala, del Cantón Simón Bolívar, acá en el Ecuador. Entonces hemos tenido una cobertura bastante amplia, y decirles a todos, pues a los ponentes, que hay muchas felicitaciones por sus exposiciones. Muchísimas gracias, y desde la Universidad Católica, esta nueva propuesta, Dirección y Gestión de la Empresa Familiar, queda a disposición de ustedes. Y otra vez, buenas noches. Que estén muy bien. Mucha salud para todos. Muchas gracias. Gracias, Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias.